Andalucía. Consideramos que los acuerdos y consensos en una materia que afecta a toda la familia andaluza son del máximo interés y necesidad, máxime cuando hay tantos objetivos compartidos por todos en pro de la mejora de nuestro sistema educativo. Valoramos también positivamente la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y de los agentes sociales, que no solo deben ser escuchados, sino que deberían ser los principales protagonistas de estos trabajos por un pacto educativo en Andalucía. Desde nuestra organización, desde CC, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito autonómico, venimos defendiendo el consenso en materia educativa lo más amplio posible, que dé estabilidad a nuestro sistema y garantice la libertad, la equidad y la calidad de la educación desde una oferta plural. Somos conscientes de la dificultad de llegar a pactos en algo tan sensible y fundamental como es la educación, y de hecho ya son muchos los intentos fallidos anteriores. Por ello, si el actual Parlamento quiere verdaderamente llegar a este pacto, debe hacer un gran esfuerzo de generosidad y amplitud de miras, escuchar más a la comunidad educativa, profundizar en la autonomía de los centros, en la participación de las familias y en que sean los actores de la educación los que, en un marco de libertad, definan y desarrollen los proyectos educativos en cada entorno social. También la propia comunidad educativa, de la que formamos parte, organizaciones patronales, sindicales, representantes de padres y madres, alumnado, etcétera, debemos despolitizar nuestra propia participación, defendiendo los intereses de todos, sin imposiciones ni posturas de enfrentamiento hacia modelos distintos de los que cada uno defienda. Nosotros partimos del principio fundamental en el que CC Andalucía manifiesta su convencimiento de que un pacto educativo debe estar basado en el respeto a nuestra Constitución y a los derechos y libertades que recoge su artículo 27. Desde la pluralidad defendemos la complementariedad y respeto mutuo de la red de centros que reconocen nuestras leyes educativas para facilitar a las familias la libre elección. Apelamos a la no confrontación entre enseñanza pública y privada concertada. Sentimos un profundo respeto por la enseñanza pública y deseamos para toda su red la mejora de todos los problemas que le afectan. Pero en el mismo sentido pedimos el respeto que merece la red de enseñanza privada concertada sin la etiqueta de subsidiariedad, sino de complementariedad para dar respuesta, en el marco de la educación andaluza, a la libertad de las familias para la elección del modelo educativo en el que quieren educar a sus hijos e hijas. Reivindicamos mayor grado de igualdad en la dotación de recursos para el desarrollo del proyecto educativo de cada centro y que el alumnado, sea cual fuere el centro en el que se encuentre escolarizado, no sufra discriminación alguna por las normas administrativas dependiendo de la naturaleza del centro elegido para su escolarización. Sobre el currículum, el gran objetivo de presente y de futuro es alcanzar el mayor grado posible de excelencia educativa en el marco de la equidad, incrementar la mejora de los resultados académicos a través de metodologías inclusivas e innovadoras que mejoren el sistema tradicional. No se trata de innovar sin criterios objetivos, sino adaptándose al tiempo en el que se vive para abordar con audacia los grandes cambios que se vienen produciendo en las sociedades avanzadas. Es muy importante profundizar en la actualización pedagógica del profesorado, que le permita aplicar correctamente las indicaciones metodológicas sobre la enseñanza y evaluación por competencias que recoge el currículum. Como hemos podido comprobar en la reciente situación, es necesario el equipamiento TIC que permita desarrollar nuevas metodologías de educación a distancia. Pedimos, para la familia y el alumnado de los centros concertados afectados socioeconómicamente por la brecha digital, la misma consideración que el de los centros públicos para el seguimiento escolar en igualdad de condiciones. Sobre la carrera docente, con carácter general defendemos el reconocimiento acorde a la función social que desarrolla todo el profesorado sin distinción. Estamos a favor de diseñar un MIR educativo con objeto de revalorizar el trabajo docente. Deben mejorarse los procesos de selección, de formación y de evaluación, de modo que se logre elevar el prestigio social del profesorado. Defendemos el mismo grado de reconocimiento y equiparación para todo el profesorado de la enseñanza concertada, dentro del marco de las leyes laborales que nos regulan, así como el acceso a los programas de formación para aquellos que lo demandan. En formación profesional, se debería autorizar la actualización y formación tecnológica en las empresas
en igualdad de condiciones que el profesorado de los centros públicos. También es necesaria la actualización pedagógica del profesorado en competencia digital para afrontar con la mayor eficacia posible la nueva situación originada por la actual pandemia para una enseñanza a través del aula virtual. Sobre la inclusión educativa, decir que nuestra red de centros concertados está y ha estado siempre dispuesta a recibir todos los alumnos inmigrantes o con necesidades educativas especiales que lo demandan. De hecho, en centros concertados se considera que en el total de escolarización, en torno al 25%, en centros concertados de educación especial hay un porcentaje bastante superior, del 42% en el ámbito nacional y superior al 60% en nuestra comunidad autónoma. Hablo de alumnado de educación especial. Por ello pedimos que se deje de usar la información que se transmite con el argumento de la selección del alumnado a la hora de la admisión en los centros educativos concertados. El proceso de admisión y matriculación se desarrolla escrupulosamente con las leyes que lo regulan para todos los centros sostenidos con fondos públicos. La equidad en la admisión del alumnado en los centros, en nuestros centros, es un hecho que no se reconoce. Defendemos que se reconsidere la disposición adicional cuarta del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación, LOMLOE, para la no desaparición de los centros específicos de educación especial, tal como los conocemos en la actualidad, que atienden al alumnado con necesidades educativas especiales en la modalidad D. Manifestamos nuestro reconocimiento a la labor de inclusión que realizan. Y aunque se ha avanzado en la dotación de unidades de apoyo a la integración, se debe incrementar el número de unidades acorde a las necesidades reales de los centros, ante el creciente número de alumnado que requiere una atención más personalizada. En esto sí tengo que decir que la Consejería viene haciendo un esfuerzo de dotación, pero que todavía queda algún centro que no tiene unidades de apoyo a la integración. Como mínimo, todos los centros deberían contar con una unidad de apoyo a la integración. Sobre la convivencia e igualdad, CC Andalucía asume su participación en el desarrollo y continuidad en la escuela del segundo Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, con todas las funciones en materia de coeducación, igualdad y prevención de género. Desde que surgieron los proyectos Escuela Espacio de Paz, los centros de CC han estado participando e incluso tenemos varios centros que han recibido premios, incluso uno de ellos ha recibido un premio nacional de Escuelas Espacio de Paz. Es algo que tenemos totalmente interiorizado y que forma parte de nuestras líneas estratégicas de actuación a nivel pedagógico y educativo. También nos parece que se debería establecer un plan de igualdad en los centros educativos con el que impulsar decididamente la lucha contra las desigualdades en todos los ámbitos. En lo que se refiere a las infraestructuras educativas, los conciertos educativos emanan del principio de pluralidad y de gratuidad de la enseñanza básica que reconoce el citado artículo 27 de nuestra Constitución. Es totalmente necesario la actualización del módulo económico del concierto educativo para ajustar la financiación del puesto escolar al coste real y garantizar el desarrollo de la enseñanza en igualdad de condiciones. Esta petición histórica ha sido ignorada sistemáticamente por todos los gobiernos, independientemente del color político al que pertenecieran. Ante esta situación, otras comunidades han optado, en el ejercicio de su autonomía para establecer su presupuesto, por incluir un módulo económico que permita a los centros concertados desarrollar su labor educativa en igualdad de condiciones. Siguiendo esta referencia, pedimos que nuestra comunidad autónoma legisle, en la medida de lo posible, para igualar la política de otros territorios autónomos y autorice la dotación de ese módulo económico complementario. También hemos de expresar que tras producirse el cambio del actual marco político en nuestra comunidad autónoma, se generó en todos nosotros un anhelo de esperanza para que se produjese un punto de inflexión, un cambio de modelo en el tratamiento que venían recibiendo los centros privados concertados de Andalucía y como consecuencia de discriminación en muchas facetas hacia el alumnado y sus familias. Se han producido avances, pero no lo suficiente para dar respuesta a las expectativas generadas inicialmente. No vemos que las recientes resoluciones de la convocatoria de conciertos respondan a los compromisos que se nos transmitió sobre la demanda social. Aparte del concierto de unidades de apoyo a la integración sujeto a la disponibilidad presupuestaria, no se ha concertado ninguna unidad del resto de niveles educativos.
Insistimos en la necesidad del concierto para unidades de formación profesional básica e inicial para dar respuesta a la altísima demanda de estas enseñanzas. Cada año se quedan sin escolarizar miles de alumnos porque no han obtenido plaza para cursar un ciclo formativo. La red de centros de FP de la concertada puede contribuir para cubrir esta demanda si se le autorizan y conciertan mayor número de unidades. Así lo expusimos en las reuniones mantenidas con responsables de la consejería. Teniendo en cuenta la actual situación de desempleo juvenil, estas enseñanzas cumplen un papel fundamental para aumentar las posibilidades de inserción laboral de nuestros jóvenes. Lo mismo cabe decir del bachillerato, cuyo concierto se ha visto aplazado tras las primeras declaraciones manifestando la intención de asumirlo. En la mayoría de los centros concertados este nivel es privado y muchos alumnos se tienen que trasladar de centro muy a su pesar por la dificultad de asumir el costo de la enseñanza. Sobre la organización y funcionamiento, los centros concertados vienen funcionando con una orden del año 1997 y la estructura de cargos directivos data de un acuerdo del año 1999. No existe estructura de coordinación docente, departamentos, coordinadores, etcétera, reconocida y equiparable a la de los centros públicos, y los equipos directivos tienen una dotación muy reducida para el ejercicio de sus funciones con horarios cargados de numerosas horas de docencia. Demandamos el reconocimiento para los centros concertados de los recursos para la dotación de la necesaria estructura de coordinación docente y de los equipos directivos acorde al volumen de gestión de cada centro. Tenemos casos de centros de línea quebrada, 2 líneas de primaria, 1 de infantil, 2 líneas de secundaria, 1 de primaria, que insistentemente venimos pidiendo a la Administración que se negocie con estos centros la reestructuración de esa estructura de centro para equilibrarla, sin que suponga ningún incremento de unidades, sin que suponga ningún incremento del gasto que reciben esos centros. Hasta ahora tampoco hemos obtenido respuesta. Y sobre otras dotaciones, decir que existen numerosas dotaciones de infraestructura destinadas a servicios complementarios o al desarrollo de metodologías educativas, cuyo origen económico proviene en su mayoría de partidas presupuestarias de la Comunidad Europea. Creemos que es así. Por ejemplo, los equipamientos TIC, auxiliares de conversación para idiomas, etc. Pedimos que se deje de discriminar al alumnado de los centros concertados para que puedan recibir los mismos servicios educativos en igualdad al que se ofrecen en los centros públicos. Los centros concertados, por ejemplo, tampoco tenemos acceso a los programas específicos de refuerzo PROA dirigidos al alumnado vulnerable socialmente. No se debería dar lugar a que unos ciudadanos disfruten de servicios públicos de calidad frente a otros por haber elegido un centro educativo determinado. Y permítame incluir en este bloque una referencia a la necesidad de dotar a los centros concertados de una partida adicional para afrontar el gasto de las medidas higiénico-sanitarias, pues su cumplimiento ha incrementado notablemente el gasto general. Los coordinadores COVID no tienen reducción horaria para el ejercicio de sus funciones y los centros de educación especial no tienen dotación de personal de refuerzo. En general pedimos el mismo equipamiento material y humano para esta situación de excepcionalidad que estamos viviendo sin diferencia alguna. También para los centros privados que viven una situación de precariedad por esta situación, y hay familias, y la mayoría de las familias, o todas, contribuyen con su impuesto al mantenimiento de los servicios públicos, pero debería reconsiderarse la aportación de material higiénico o de servicios como el acceso al curso de coordinadores COVID, que también se les ha denegado. En muchas ocasiones hay familias de estos centros que tienen una situación económica poco favorable y se debería revisar los criterios ajustándolos a la realidad económica de las familias y no al criterio de tipología de los centros. En referencia al sistema educativo, en infantil 0-3 años, pues lo mismo, decir que los centros adheridos al programa de ayuda de la Junta de Andalucía necesitan adaptar el sistema de financiación a la realidad de los centros. En la actualidad sufren una gran precariedad provocada por la COVID-19 como consecuencia del modelo de financiación por plaza ocupada. Pedimos para estos centros la financiación por aula. Tomemos como ejemplo la universalización del tramo 3-6 años. En el tramo 16-18 años se ha hablado mucho de diferentes partidos
de que la financiación pública debería cubrir la enseñanza desde los 0 hasta los 18 años. Y por nuestra parte, nos parece un avance acorde a los tiempos en que vivimos. Hoy no parece razonable pensar que a los 16 años sea, de modo habitual, una edad apropiada para empezar a trabajar. Por eso es razonable que también la etapa de 16 a 18 años, sin ser propiamente obligatoria, sí esté financiada de modo generalizado. Insistimos en lo que se refiere, permítanme que vuelva a insistir en lo que se refiere a la formación profesional, una etapa totalmente imprescindible dentro de nuestro sistema educativo que ha venido incrementando notablemente la demanda del alumnado, el reconocimiento del mundo empresarial y un creciente porcentaje de inserción laboral. La formación profesional dual es una modalidad que viene creciendo, pero que necesita mayores impulsos, sobre todo del mundo empresarial y sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. No se entiende que con estos datos se deniegue sistemáticamente el concierto de los ciclos formativos para dar respuesta a esta demanda. Con respecto a la asignatura de religión, defendemos que haya oferta de religión en la escuela, como sucede en casi todo el mundo occidental. Pensamos que se puede encontrar soluciones al debate sobre si es o no evaluable, buscando nuevos espacios de acuerdo, por ejemplo, que sea evaluable como cualquier asignatura, pero que no sea computable para becas o promoción de curso. Nuestros argumentos se basan sobre todo porque es una demanda social en torno al 63% considerado en su conjunto y son porcentajes que están en esos niveles desde hace décadas, cosa que no se puede obviar si se quiere contar con la voluntad popular. Con respecto a la autonomía de los centros, defendemos que se respete de manera real y efectiva la autonomía de los centros para el desarrollo de su proyecto educativo, organización pedagógica y de gestión. Así, se dispondrá de una mayor flexibilidad en el marco de lo permitido por las leyes a la hora de realizar modificaciones en los currículums para adaptarse a las necesidades propias de cada entorno específico. Valoramos negativamente el retroceso que supone para la educación diferenciada el proyecto de ley orgánica LOMLOE, con nuevas trabas en el régimen de conciertos, dando prioridad a los centros que se organicen bajo el principio de coeducación. Recordemos que el Tribunal Constitucional validó esta modalidad educativa diferenciada por sexos. Evaluación del sistema. Somos partidarios de evaluar el currículum, el trabajo de los equipos directivos, de la práctica docente del profesorado y de la gestión de los centros. Eso no significa hacer ranking o clasificaciones de centros, ni considerar que todo se mide simplemente como resultados. No debemos confundir calidad con resultados, porque hay centros de gran calidad en entornos desfavorecidos que logran quizá peores resultados, pero logran socializar, sacar adelante a muchos estudiantes en situaciones sumamente vulnerables. Estamos a favor de la evaluación porque debe haber una rendición de cuentas del dinero público invertido y sobre todo de la responsabilidad que supone la educación de personas. La evaluación es fundamental para lograr avances significativos. Una evaluación bien hecha que ayude a cerrar las brechas sociales. Excelencia y equidad deben exigirse mutuamente, puesto que equidad es hacer posible a cada uno rendir todo lo posible su propio talento. Queremos evaluaciones que no estigmaticen a nadie, que no conduzcan a clasificaciones indiscriminadas, que sirvan para detectar quién necesita ayuda y dársela. En este sentido, quiero decir que la iniciativa de repensar la primaria que se puso en marcha con el gobierno anterior me parece una buena iniciativa. Creo que hay un exceso de contenidos en la enseñanza básica que creo que habría que revisar. Mi último punto es los retos que afronta el sistema educativo, siguiendo el índice de la convocatoria. Para nosotros son retos el bajo índice de natalidad, con su impacto en términos sociales y económicos. Naturalmente, este problema ha empezado a repercutir en la escuela con la reducción paulatina de alumnado que accede a la escolarización. Pedimos que se respete el principio de demanda social para la libre elección de centro por las familias y que no se caiga en la tentación de llegar a considerar la subsidiariedad de la enseñanza concertada, suprimiendo unidades, aun teniendo ratio suficiente para desviar este alumnado a los centros públicos. La reducción de ratio en los niveles educativos puede ayudar a paliar este problema, al mismo tiempo que se favorece la atención más personalizada.
constante adaptación a los cambios sociales y productivos en los que se insertará nuestro alumnado. No hay que olvidar que la mayoría de los empleos de dentro de unas décadas ahora no existen y viceversa. Empleos que existen ahora desaparecerán. Y es fundamental educar a las personas para este grado de adaptabilidad. El desempleo juvenil. Todos somos conscientes de la gravedad de las tasas de desempleo que afecta especialmente a la población juvenil de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma en particular. La escuela debe contribuir fomentando la cultura del emprendimiento en todos los niveles educativos y capacitando técnicamente para el empleo a través de la formación profesional reglada. Valoramos positivamente los planes de formación profesional para el empleo, sobre todo los dirigidos al sector de población más vulnerable que abandonó el sistema educativo sin titulación alguna. En este campo reivindicamos mayor flexibilidad para alcanzar la autorización administrativa para impartir ciclos formativos en la modalidad semipresencial o a distancia. Esto puede ayudar a que la población juvenil continúe formándose dentro del sistema educativo. Fracaso escolar. Con esto termino. Aunque lentamente, la tasa de abandono escolar temprano en España viene reduciéndose del 30% inicial hasta situarse en el 17,3%. En Andalucía esta tasa es del 21,6%, pero la Comisión Europea nos pide para España un 15% para el año 2020. Pues bien, un sistema educativo que viene inmerso en una reforma permanente de las leyes que lo regulan, sin alcanzar un consenso básico, una estrategia a largo plazo asumida por todos los actores de la comunidad educativa, difícilmente encontrará soluciones para problemas tan graves como es el fracaso escolar y abandono temprano en nuestro sistema. Por ello, esta nueva propuesta de un pacto social por la educación alcanza todo su sentido si entre sus objetivos se propone encontrar la necesaria estabilidad que permita solucionar esta clara deficiencia de nuestro sistema, entre otros temas ya expuestos anteriormente. El principal mecanismo de prevención incide en la atención a la diversidad e implicación de toda la comunidad educativa. La atención temprana en la enseñanza básica, sobre todo en infantil y primaria, es vital para ir poniendo solución a las dificultades de aprendizaje. Con la intervención de orientadores y especialistas junto a la actuación del profesorado, contando con los apoyos necesarios para las áreas fundamentales. Les quiero recordar que la enseñanza primaria en nuestro sistema, en la concertada, no tiene dotación de orientadores. La reducción de los ratios de los grupos de alumnos y reducción excesiva de la burocracia del profesorado puede contribuir a una dedicación más personalizada con un mayor grado de motivación. Igualmente decimos de los equipos directivos, cuya excesiva carga burocrática y de gestión limita el ejercicio del liderazgo pedagógico necesario para el desarrollo de los procesos de enseñanza. Y bueno, ya hemos expuesto anteriormente la necesidad de los itinerarios formativos de formación profesional a la salida de la ESO, que indudablemente es una solución para este tipo de alumnos. Y termino ofreciendo la disposición de CECE para lograr este pacto y pedir que busquemos soluciones a los problemas, dejando en un segundo plano los intereses particulares y centrándonos con generosidad en lo que verdaderamente necesita la educación y decir que aquí no sobra nadie en la noble tarea de educar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor García Reche. Turno de intervención de los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, a los que rogamos brevedad y concisión en sus preguntas. Tiene la palabra por el grupo parlamentario Vox, la señora Piñero. Muchas gracias, señor Leandro García, por su exposición, por su trabajo y el venir aquí a contarnos la situación que tienen la escuela privada y concertada. Evidentemente, ha dicho una cosa que ha dicho también el interviniente anterior y que consideramos que es el punto de partida en cualquier pacto, que es la Constitución. O sea, para llegar a cualquier pacto de lo que sea, uno tiene que dar una premisa de por dónde va a empezar. Y ahí está nuestro sistema, es la Constitución española. Por tanto, creo que todos, iniciando el debate desde el artículo 27, podemos llegar a acuerdos.
y ha dicho pues eso, lo que es la complementariedad y no la subsidiariedad de los centros, porque ahí está justamente la libertad de los padres para elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos a partir de la Constitución. Vemos que ha expuesto aquí pues evidentemente una serie de dotación insuficiente para estos centros, y le pregunto también lo que pregunta al anterior compareciente: ¿cuál es el grado de éxito de estos alumnos que salen de la concertada y de la privada en su inserción social, o sea, en su proyecto social después en la sociedad? O sea, cómo salen adelante, si tiene algunos datos. El éxito es alto, o bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Ha puesto un tema que es la educación diferenciada, que no se ha hablado hasta ahora, porque es una realidad que la educación diferenciada tiene un gran hándicap aquí en España a la hora del concierto. La mayoría de los centros son privados, y hay muchos padres que es otro modelo educativo, que también quisieran elegir colegios de educación diferenciada para sus hijos, y que el Estado no se lo facilita. Entonces ahí, bueno, pues incidir un poco sobre que les cuesta mucho trabajo los conciertos y la línea. Ha hablado de la coeducación en los centros suyos también, y dice que ha tenido la Escuela de Espacio de Paz, que ha tenido un reconocimiento en alguna de las escuelas. Me gustaría que nos explicara cuál ha sido y en qué línea iba. Y luego ha hablado de la pandemia. Dos cosas sobre la pandemia. Una es la educación a través del aula virtual. ¿Qué propone usted aquí? ¿Qué proponen estos centros? Y luego la dotación, que bueno, la consejería había explicado que iba a dotar de geles, de diferente material, tanto a los centros públicos como privados, pero usted dice que no lo están recibiendo. Sí, tiene usted el turno de respuesta. Después, no sé. Gracias, señora Piñero. Tiene la palabra el señor García, de Adelante Andalucía. Bueno, muchas gracias al compareciente. Me parece muy interesante las ideas que ha expuesto, y le agradezco que venga, que además haya venido presencialmente, haya hecho el esfuerzo. Y creo que desde nuestro grupo las discrepancias con el planteamiento son grandes, pero me parece interesante que nos sentemos en una mesa a escucharnos y a ver planteamientos porque están muy distanciados, pero que creo que es importante, que para eso también estamos aquí, ¿no? Para ver opiniones diferentes. Bueno, como debatimos en el anterior punto sobre el análisis de la interpretación que ustedes hacen del artículo 27 de la Constitución, nosotros no compartimos esa interpretación, no compartimos el modelo de privada sostenida con fondos públicos, pero le agradezco mucho en algunos de los planteamientos el haber hecho propuestas concretas. Me parece que muchas veces nos cuesta llegar a propuestas concretas. Me parece interesante las propuestas que hace sobre la religión, que a lo mejor no podemos compartirlo, pero es una propuesta concreta sobre cómo intentar solventar el escollo. Igualmente sobre el 0 a 3 años, me ha llamado la atención una idea que me parece muy interesante sobre aumentar. Bueno, ha dicho que los 16 años quizás no es la edad óptima para entrar en el mercado, en el mundo laboral. ¿Ustedes estarían de acuerdo con un aumento de la edad obligatoria de escolarización hasta los 18? Y bueno, me parece una idea interesante que aquí creo que no habíamos escuchado por ahora en las sesiones, y me parece importante. Sobre la evaluación del sistema, me parece interesante que reconozca la iniciativa de repensar la primaria y un poco cómo combinar excelencia y equidad, calidad y resultados muchas veces no van de la mano. Me parece interesante. Y después me ha llamado mucho la atención la defensa que hace de la educación diferenciada.
nosotros no es que no creamos que se deba financiar con fondos públicos, es que creemos que va contra los principios democráticos, incluso creemos que no cumple el artículo 27.2 de la Constitución y creemos que no se debería permitir, que no debería poderse existir porque entendemos que es una discriminación de género que no debería poderse permitir en el Estado. Así que esa diferencia es abismal y, como he dicho, hay muchas diferencias de planteamiento, pero me parece interesante escucharnos. Muchas gracias. Gracias, señor García. Tiene la palabra por el Grupo Ciudadanos la señora Hormigo. Hola, muchas gracias, presidente. Gracias, señor García Reche. Yo, escuchando su exposición, y ya que llevamos varias comparecencias, sigo viendo las mismas repeticiones, ¿no? El pacto social... No, pero al revés, que yo creo que es positivo. Positivo en el sentido de que creo que tenemos que tomar conciencia de que verdaderamente, como bien ha dicho, a los agentes sociales que intervienen en educación hay que escucharlos, porque no se puede legislar sin escuchar a los agentes sociales. Todos pedís más o menos pues autonomía de los centros, después despolitizar la educación, aunque hay algunos que creen que tiene que haber una idealización, una politización, no politización, sino una idealización o tener ideales dentro de la educación. Pero al final todo creo que confluye en que nos tenemos que sentar y este pacto social llevarlo a cabo. Yo, la verdad, y creo que no lo hemos dicho durante toda la comparecencia anterior ni esta, hay un grupo, Partido Socialista, que no se ha querido sentar en este pacto o en este grupo de trabajo, y creo que es para este grupo a lo mejor es un error por parte de ellos, porque creo que la educación tiene que ser partícipe de todas las ideologías y de todas, y como bien dice el portavoz de Adelante Andalucía, el señor García, aquí hay que venir pero a debatir y debatir constructivamente. Dentro de lo que ha dicho, me ha llamado la atención pues que compartimos lo del MIR educativo desde nuestro grupo parlamentario, porque creemos que eso es una especialización del profesorado y que creo que lo que hace es dar prestigio al profesorado, y también me llama también la atención el tema de la selección, que haya una mejor selección del profesorado para dar este prestigio. Después también, una cosa que también compartimos en el tema de la LOE, tanto en los centros, el apoyo a la integración y los centros de diversidad, porque no creemos que tengan que ser de aquí a 10 años barridos del mapa de la educación. Pero aparte creemos también que la LOE pues, es una ley que viene muerta desde primera hora, porque no se ha escuchado a nadie, se va a imponer. Entonces, este pacto creo que es un poco lo que tenemos que poner en valor desde aquí de Andalucía, y que a nivel nacional pues nos escuchen y vean que podemos sentarnos todos a hablar de este pacto. También, como se dijo en la anterior comparecencia, el concierto del bachillerato y el concierto de la FP, cuando creo que es una de las cosas importantes que tenemos que tener, porque la educación sí es verdad que el conocimiento sí hay que enseñar a los niños, pero también hay que enseñarlo a enfrentarse a lo que la realidad y la sociedad le va a pedir. Y hay una cosa que sí, que ha dicho que es el tema de la adaptabilidad. Yo había escuchado el tema del emprendimiento, pero lo de la adaptabilidad es verdad que las generaciones anteriores estaban acostumbrados a que encontraban un trabajo y ahí se quedaban. Pero hoy en día los niños nuestros alumnos y nuestros adolescentes, lo que se van a encontrar es un mercado laboral variable y que se tienen que adaptar continuamente a lo que vaya viniendo. Entonces, yo ese concepto lo vería muy positivo. Y nada más, muchas gracias. Gracias, señor Hormigo.
Por ausencia de la presidencia, ostenta la presidencia accidentalmente el portavoz del grupo mayoritario y por una cuestión de operatividad, pues me doy la palabra, ¿no? Vamos a hacerlo así. Vamos a ver, compartir compartir la idea de la libertad educativa, de la libre elección por parte de la familia, de la necesidad de no confrontar entre un modelo y otro y, por supuesto, la no subsidiariedad de la escuela concertada. En definitiva, la no discriminación del alumnado en función del centro que haya elegido libremente su familia. Compartir plenamente esa idea. Y luego compartir con usted las varias ideas que nos ha transmitido, como la necesidad de actualización pedagógica del profesorado en competencias y nuevas metodologías, la necesidad de autonomía real y efectiva de los centros para desarrollar su proyecto educativo con flexibilidad curricular. Muy importante, con flexibilidad curricular. Creo que esto es un tema que va saliendo recurrentemente en las distintas comparecencias y que tenemos que tener muy en cuenta. Y luego hay una idea interesante de no confundir calidad con resultados. Muy importante el no confundir calidad con resultados y tenemos también que ponerlo encima de la mesa. Bueno, ha hablado también del exceso de contenidos y de la necesidad de fomentar la cultura del emprendimiento, por tener así ideas más generales. Agradecerle su comparecencia y compartir estas ideas y decirles que las tendremos muy en cuenta. Y devolverle entonces la palabra para que brevemente, máximo 5 minutos, una cosa telegráfica para contestar a los grupos. Sobre el grado de fracaso escolar en los centros concertados, ahora mismo no tengo los datos, pero los últimos que manejaba estaban en torno al 50% menor que en los datos generales. Es verdad que depende de los centros. Yo, que pertenezco a una institución que tiene 9 centros y tiene todo el espectro, pues tenemos centros en Motril, un centro en Motril, que todo su alumnado es inmigrante y de lo que llegan de pateras a Motril, pues como usted comprenderá, ahí no podemos medir, que es a lo que nos referimos con que no podemos medir la evaluación con resultados, imposible. Pero en términos generales creo que el grado de fracaso escolar en centros concertados podría estar en torno a un 50% menor que los índices generales de los datos generales, ¿vale? Sobre la dotación COVID que me preguntaba, decirle que yo me refería a la dotación de limpieza. Se nos da geles, mascarillas, pero no tenemos dotación económica porque ahora tenemos que limpiar 3 veces durante la mañana, durante la jornada escolar, servicios, zonas comunes, etcétera, etcétera. Eso supone incrementar las horas de trabajo del personal de limpieza y eso corre a cargo, en principio, del presupuesto de los centros, cosa que evidentemente pues nos viene fatal, pero que lo primero es lo primero. Entonces es pedirle a la administración que lo mismo que está dotando para cumplir las medidas higiénico-sanitarias en los centros públicos, pedimos que también se le dote a los centros concertados. Y ya está, la educación diferenciada, y ya con esto aprovecho para también el representante de Adelante Andalucía para decir simplemente que entendemos las diferencias. Lo único que pedimos, ayer le decía a un compañero en la comisión de ponencia del Consejo Escolar de Andalucía lo mismo. Yo creo que lo importante cuando no nos pongamos de acuerdo en algo es poner la ley sobre la mesa y ajustarnos todos al cumplimiento de la ley. Si se modifica la Constitución, pues posiblemente tendremos que respetar esa modificación de la Constitución, pero mientras estén sobre la mesa la Constitución española, la sentencia del Tribunal Constitucional en las que avala, que dice que no es discriminatorio la escolarización por sexo, yo creo que cuando no nos pongamos de acuerdo en cosas concretas, lo que sí nos debería de ayudar a todos es el cumplimiento de la ley. Sí, nos parece que la propuesta de la religión nos parece que puede ir por ahí. No hay por qué considerar la religión, la evaluación de la religión para la promoción de cursos, ni para la beca, ni nada de esto, pero el estudio de las religiones, el estudio de la religión como asignatura y evaluable como una más dentro del currículum de la escuela, por supuesto, siempre opcional, respetando la libre elección de la familia, evidentemente, nos parece que es algo que tenemos que, desde nuestra organización, defender.
Sí, con respecto a 0-3 años me ha preguntado algo que no recuerdo qué era, que le había llamado la atención. Vale. Eso, lo del 16-18 a nosotros nos parece, bueno, pues ya me imagino que habrá que encontrar también un punto común de acuerdo si se eleva de 16 a 18 años la obligatoriedad de la escolarización. Lo que sí nos parece es que trabajar a los 16 años, lo estamos viendo en la realidad, no es. Y de hecho, los que tenemos centros de FP y estamos impartiendo los dos subsistemas, el reglado y el de formación para el empleo, y estamos viendo el alumnado que recibimos y tal, pues nos parece que es planteable decir, no, vamos a mantener a la población en el sistema educativo hasta los 18 años, vamos a prepararlos bien para insertarlos en el mundo del trabajo. Me parece que es, después de la experiencia que ya llevamos acumulada desde la LODE en adelante, es decir, con más de 30 años de este sistema, nos parece que es muy importante hacer ese planteamiento. Se me ha olvidado antes, era director del centro que tuvimos el Premio Nacional, que fuimos a recogerlo a Galicia, y nos otorgó el Ministerio un Premio Nacional de Escuelas Espacio de Paz. Eso es algo muy extendido, muy participativo, todos los centros de la red de concertada, y para nosotros es importantísimo. Forma parte de nuestro proyecto educativo. Y premios a nivel andaluz, muchísimos. En centro, muchísimos. Y ya está, defendemos el MIR educativo, defendemos la no ideologización de la educación. Ayer debatía con esta persona que le digo sobre el proyecto de decreto para los servicios complementarios, actividades extraescolares de los centros públicos, y le pedía por favor que no es eso, que el concepto de no ánimo de lucro no es ese, que los que hemos participado en crear fundaciones sabemos que el ánimo de lucro no es eso. Si tú obtienes un beneficio y lo reinviertes en mejoras de esa organización, de esa fundación o lo que sea, eso no es ánimo de lucro. El ánimo de lucro es si tienes X cantidad al final de año y te la llevas. Eso sí es ánimo de lucro. Pero lo que estamos haciendo en las instituciones educativas no es ánimo de lucro. Por lo tanto, ahí sí pediría pues descargar también, valga la redundancia, la carga ideológica, para no emitir valoraciones o juicios que no están acordes. Bueno, la adaptabilidad para el futuro. Vital. Nos viene un futuro, ya lo estamos viendo. Los jóvenes están cambiando de trabajo tremenda, y las empresas demandan una gran flexibilidad para incorporar a sus puestos de trabajo personas muy flexibles que puedan desempeñar distintos puestos de trabajo. Pues muchas gracias, señor García Reche, por la comparecencia de CESE Andalucía. Tenemos en cuenta sus aportaciones en este grupo de trabajo. Muchas gracias.